Este 19 de agosto conmemoramos el Día Mundial de la Acción Humanitaria, un llamado urgente para defender lo más fundamental, la vida y la dignidad frente a las guerras, catástrofes y crisis globales. No basta recordar, debemos actuar. La solidaridad, más allá de las fronteras, creencias o banderas, es el verdadero parámetro de lo humano. Hoy también recordamos a Gaza, donde el horror de un castigo colectivo desafía toda noción de humanidad. Recientes imágenes y noticias son demoledoras. Un ataque selectivo de las fuerzas israelíes asesinó en un solo golpe a Anas al-Sharif y a todo su equipo de periodistas de Al Jazeera, quienes se refugiaban frente al hospital Al-Shifa. Una voz de la verdad, de las pocas que quedaban en Gaza, ha sido silenciada de forma brutal. Recordar Gaza ahora exige resistencia política, denunciar el horror sin vacilaciones, desafiar la indiferencia y afirmar que la dignidad no se negocia. Mi nombre es Gary Estrada y conduciré el programa de hoy. Están conmigo Linda García y Juan Pablo Muñoz. Como siempre, tendremos dos secciones. En la primera, compartiremos un resumen de noticias de la semana del 11 al 17 de agosto del 2025. Y la segunda sección profundizaremos en al menos dos de ellas. Comenzamos. USAC. Rechazo al director ilegítimo en psicología. El 11 de agosto, estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas impidieron la toma de posesión de Werner García, designado sin elecciones por el Consejo Superior Universitario. Denunciaron que la imposición rompe con la autonomía universitaria. La universidad pública, cuando se convierte en botín político, pierde su esencia. El desafío histórico es devolverle al pueblo la casa del pensamiento crítico, la que se quiere borrar con fraudes y controles legales. Hogar Seguro, condenas y pesquisa a Jimmy Morales. El 12 de agosto, 6 exfuncionarios recibieron penas de entre 6 y 25 años por la masacre de 41 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y por infligir heridas graves a 16 más de ellas. La jueza ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales por responsabilidad en el mando. Mientras la justicia llegue a cuentagotas y tarde, la memoria de las niñas seguirá recordándonos que el Estado patriarcal y colonial castiga la pobreza con la muerte. Leocadio Huracán, defensor criminalizado. El exdiputado y líder indígena Leocadio Huracán fue detenido el 13 de agosto en el aeropuerto La Aurora y enviado a la cárcel militar Mariscal Zaval, acusado de delitos ambientales. La PDH informó que vigila el respeto al debido proceso. Sin embargo, la criminalización de defensores es la estrategia de un Estado que protege el extractivismo y teme a la organización comunitaria. Declaración de Calakmul, conservación de la Gran Selva Maya. México, Guatemala y Belice firmaron el 15 de agosto la Declaración de Calakmul para proteger la Gran Selva Maya y sus patrimonios arqueológicos. Aunque el gesto diplomático es simbólico, sin reconocer la gestión histórica de los pueblos mayas, la conservación será solo discurso verde al servicio del capital turístico. Encuentro Guatemala-México, cooperación fronteriza. Previo al encuentro en México, Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo se reunieron en Petén, anunciando cooperación en seguridad, energía y transporte ferroviario, además de un protocolo binacional de repatriación. Integrar territorios sin justicia social y climática refuerza fronteras que filtran a los pobres y privilegian a las élites. El Salvador, educación bajo mando militar. El 14 de agosto, Nayib Bukele juramentó a la capitana y médica Carla Trigueros como ministra de Educación, la primera de formación castrense en décadas. La educación pública no necesita disciplina militar, sino pluralismo, pensamiento crítico y comunidad. Militarizarla normaliza la verticalidad autoritaria que está surgiendo en El Salvador. Congreso, nombramientos tardíos y show religioso. Tras meses de retraso, el Congreso finalmente designó a sus representantes en la recién creada Superintendencia de Competencia, un órgano clave para frenar monopolios y abusos del mercado. Sin embargo, la sesión estuvo marcada por un bochornoso espectáculo. Diputados juramentando con la Biblia en alto, como si la fe sustituyera el mandato constitucional. La tardanza erosiona la credibilidad del legislativo y el uso religioso en actos oficiales recuerda que la democracia se degrada cuando la política se arrodilla frente a símbolos que no representan la pluralidad del Estado. Cumbre Trump-Putin en Alaska. Espectáculo sin sustancia. El 15 de agosto de 2025, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en la base militar conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska.
en lo que fue el primer encuentro presencial entre ambos como presidentes, luego de la amenaza de la OTAN y de los Estados Unidos a la soberanía rusa y la consecuente invasión rusa a Ucrania. El ritual diplomático destacó más por su teatralidad que por la búsqueda de soluciones reales, recordando la farsa de acuerdos simbólicos al estilo de Yalta o de Múnich. Esta reunión encarna un nuevo ciclo de exhibición imperialista. Estados Unidos revive su tradición gatopardista, legitimando a un autócrata con orden de arresto internacional como Putin, sin exigir compromiso real por Ucrania ni salvaguarda de su soberanía. Mientras el ruido militar y cinematográfico que usa Trump encubre el vacío político, los buscadores del poder recuperan su vieja estrategia. El poder se busca no para una paz o justicia, sino para exhibirse como árbitros de un orden construido desde arriba, que perpetúa jerarquías globales y margina voces emancipadoras. Haití, mercenarismo y crisis humanitaria. La violencia en Haití ha dejado más de 1.500 personas asesinadas en el último trimestre y más de 1 millón de desplazados y desplazadas. La misión internacional de la ONU apenas cubre 1/3 de los efectivos prometidos, dejando un vacío de seguridad que multiplica el sufrimiento civil. En ese vacío se anuncia la llegada de la empresa Vectus Global, dirigida por Eric Prince, fundador de Blackwater, que desplegará mercenarios, drones y helicópteros para combatir pandillas y hasta recaudar impuestos bajo un contrato privado de 10 años. Convertir la seguridad en negocio profundiza la colonialidad. Haití no necesita nuevas ocupaciones ni ejércitos mercenarios, sino soberanía popular, reconstrucción institucional y dignidad para su pueblo. Llegamos a la segunda parte de este podcast, donde discutimos al menos 2 puntos más relevantes de la semana. Empecemos con el primero. Hablemos un poco de Perenco, la conservación y la crisis en la Laguna del Tigre. En Petén, el cierre de operaciones de Perenco dejó en evidencia la fragilidad del Estado frente a la conservación de la Laguna del Tigre y el bloque Shan. La falta de un plan de contingencia obligó al gobierno a declarar estado de emergencia en un territorio ya atravesado por invasiones de narcoganadería y de conflictos de desplazamiento. El retiro de la petrolera, más que una victoria ambiental, mostró la ausencia de política pública. No existió un plan de contingencia para atender la zona más frágil de la biosfera maya. El vacío estatal provocó que el gobierno decretara estado de emergencia para intentar contener incendios, invasiones y expansión narcoganadera. La situación evidencia no solo irresponsabilidad ambiental de Perenco, sino también la negligencia del Estado, que permitió durante años la extracción en un área protegida. Hoy el riesgo se traduce en desplazamientos forzados que no respetan los principios internacionales de protección interna, profundizando la vulnerabilidad de comunidades y la destrucción de un patrimonio ecológico clave para Guatemala y la región. Hablemos un poco sobre qué revela la ausencia de un plan de contingencia en el retiro de Perenco. Bien, en principio quizás hacer solo 2 señalamientos muy básicos, lo que se ha dicho en anteriores programas acá en Laberinto Político y también en los medios, y es que hay versiones encontradas respecto de el cierre, ¿verdad?, de Perenco, intereses, por ejemplo, de diputados que provienen del área de Petén, que querrían seguir interesados en modificar la ley o hacer cualquier tipo de estratagema para que Perenco pudiera seguir operando o dársela a otro capital, y entonces eso querría decir que quieren mantener intacta la infraestructura. En verdad, en este caso la idea es obviamente seguir enriqueciéndose unos pocos a costa de la explotación petrolera en la región. Y el otro tema es que por parte del gobierno, si bien hace una correcta interpretación de la ley al dar por terminado este ciclo, quizás todo ese plan de contingencia ausente hasta la fecha puede salir muy caro en términos políticos, económicos y pues también ambientales, porque como ya se ha dicho, como pasó por ejemplo cuando se cerró todo el tema de los ferrocarriles, al final se terminaron desapareciendo y destruyendo todo este material, y se ha visto ya en estos días también algunas noticias de que algunos políticos de la región están incentivando a invadir por ejemplo ese territorio, o que pueda haber incluso una catástrofe ambiental en la región si no existe algo, una acción, una medida pronta. Yo creo también que lo enmarcaría dentro de un estado
que durante años pues ha estado jugando con el bando opuesto, digamos, a los intereses de las comunidades, y un Estado además débil en cuanto a su institucionalidad. Incluso hoy, a pesar de que se han intentado hacer cambios, sabemos que es difícil reconstruir después de años de abandono. Y bueno, creo que hay un poco de improvisación también en cómo se están manejando las cosas, y además que están frente a que lo tienen que plantear y hacer una estrategia muy buena para poder tener éxito. Creo también que nuevamente vemos como una pugna entre los intereses en el área con los otros actores políticos. Ya decía Juan Pablo, diputados, pueden ser incluso alcaldías, todo este tema de la ganadería, de la narcoganadería, además, tiene una pugna de fondo o de forma de entender la vida claramente a muchas de las comunidades. Entonces, una lógica también de destrucción frente a una lógica de conservación, que de verdad que hay que saberlo manejar, y también pongo o cuestiono, ¿verdad?, la capacidad que pueda tener hoy el gobierno para poder manejarlo. Sí, quizás solo agregar un aspecto relevante en este tema, y es que Perenco dejó de invertir en el mantenimiento de toda esta infraestructura desde hace varios meses, más o menos un año, al no tener certeza de si iban a continuar o no. Entonces, así como hemos visto que ha pasado con las carreteras, ¿verdad? Con las carreteras que han sido privatizadas, que las dejan finalmente en un muy mal estado, y cuando el Estado las agarra pasan un par de semanas, algunas lluvias y todo se destruye, ¿verdad? Lo cual es intencionado en este caso. Y lo otro es que también tengo entendido que el Estado de Guatemala tendrá que asumir algunos costos que le correspondían a Perenco, de dejar hechos ciertos estudios socioambientales sobre el impacto de estos proyectos a largo plazo, y también algunos estudios sobre cómo desinstalarlos. No lo hicieron, y pues le tocará al Estado de Guatemala cargar con ese costo. Sí, evidentemente hay una responsabilidad de parte de Perenco en no poder realizar no solo el mantenimiento de las áreas, sino precisamente cómo entregar. Creo que la ausencia de regulación en el ámbito petrolero es un problema en el país, y especialmente porque Perenco generó demasiada explotación, más de 40 años en Guatemala. Y esto sí tiene que tener un impacto hacia dónde se puede discutir el modelo de lo que algunos falsamente están llamando patrimonio petrolero guatemalteco. Yo sí creo que no debería apostarse al extractivismo petrolero en el país, particularmente por las consecuencias que se están viendo. Guatemala vive del petróleo importado, no utiliza su petróleo ni en búnkeres, ni en procesos de generación de energía, y ni mucho menos en gasolina, porque es un petróleo demasiado pesado. Entonces, ¿qué apuesta debería tener? El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, liderado por la ministra Patricia Orantes, está defendiendo la conservación desde una postura conservacionista extrema. Creo que es válida, sin embargo no es real para la situación socioambiental que se encuentra en la zona. Y sobre el efecto, hay que empezar a cuestionarse lineamientos concretos de la vivencia de las comunidades en las zonas, cómo deberían interactuar entre la selva, también cómo deberían generar el Estado un acercamiento a estas comunidades. Recordemos que lo que más se ha hecho son desplazamientos en la zona, y esos desplazamientos están generando no solo crisis sociales, sino también una desestructuración en la zona. Aquí una pregunta: se declaró un estado de emergencia, y el estado de emergencia declarado por el presidente Arévalo es importante porque utiliza la militarización en la zona. ¿Qué efectos creen ustedes que esto podría llegar a tener en la gestión territorial? Sí, a mí lo que más me preocupa es justo ese estado de emergencia declarado, porque además este mismo gobierno tiene ya antecedentes, paradójicamente, de utilizar la violencia, especialmente cuando son áreas tan alejadas, a través de, la policía y el ejército. Entonces, siempre que se habla de estado de emergencia en casi cualquier contexto, pues se encienden las alarmas, porque es una forma de normalizar la militarización, de suspender derechos, y abre la puerta además también en lo local a los abusos de autoridad que generalmente se dan, no digamos, en este tipo de estados. Y y la ausencia, ¿verdad?, de las comunidades en la toma de decisiones. Eso, sin lugar a dudas, pues siempre preocupa, y cualquier proceso que se intente no va a tener un buen resultado si no se toma en cuenta las voces de las personas que habitan los espacios. Hablabas también ahorita del uso del petróleo.
Además, ponerlo en un contexto global en donde se está buscando, o bueno, una parte de las personas está buscando dejar de utilizar petróleo y usar otras formas de generación de energía. Eso también es importante decirlo porque hay incluso oportunidades ahí de poder innovar en otras formas de generación de energía que no sean las tradicionales, que además Guatemala tiene una historia súper sangrienta y de desplazamientos de comunidades a causa de estar usando no solo el petróleo, hidroeléctricas y demás. Y finalmente quiero terminar lo que decíamos en una nota sobre Calakmul, ¿verdad? Que son además áreas que convergen. No podemos estar hablando de cuidar la selva maya y no sé qué más, sin hablar de que hay que parar este saqueo. Quizás no es el espacio, digamos, para entrar a esta discusión, pero tangencialmente sí. Y es la cuestión de los estados de excepción, ¿verdad? Los estados de emergencia, en este caso tenemos en Guatemala un mal historial sobre el tema, han servido como excusas o como plataformas para la corrupción regional, para el mal gasto de los recursos y también para el abuso de las fuerzas de seguridad. Esos son los malos recuerdos que tenemos de este tipo de temas mientras no se reforme una ley que regule este tipo de estados de excepción, digamos más a fondo, que se podría trabajar más adelante. Pero el otro tema sería la cuestión de que un estado de emergencia, aún dentro de los parámetros que existen ahorita, debería de especificar claramente para qué va a servir, ¿verdad? Eso queda claro. Si es para resguardar la infraestructura del proyecto de Perenco, etcétera, no se necesita un estado de excepción. Y si es para abordar los problemas estructurales del Petén, como los que se habló ahorita en el marco de las negociaciones o pláticas o acuerdos entre Guatemala y México, no basta un estado de excepción. Tienen que ser políticas estructurales que tienen que ver ahí con tantas formas de converger conflictos, conflictividad, delincuencia organizada, que va desde el saqueo del patrimonio arqueológico que han hecho desde las empresas más refinadas del país, que después se resultan teniendo en sus casas grandes museos que se han robado de los proyectos Tikal, etcétera, arqueológicos, hasta paso de personas, paso de armas, trasiego de drogas, ¿verdad? La narcoganadería, como bien se mencionaba. Entonces, el estado de emergencia realmente ¿para qué es y para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo que no queda claro. Y bueno, para ir cerrando, la crisis socioambiental que está viviendo el Petén, que la falta de atención histórica que se ha tenido sobre el Petén, hace que muchas voces políticas están tratando de crear una necesidad respecto a un patrimonio petrolero, cuando en realidad esas voces políticas solo atienden a un nivel de extractivismo y no de saneamiento de la situación política y social en el Petén. Bien, ahora hablemos del caso de Hogar Seguro y la vinculación de Jimmy Morales, expresidente de Guatemala, en el caso. El reciente fallo por la masacre del Hogar Seguro no solo dictó penas contra 6 exfuncionarios, sino también abrió una puerta de investigación por llamadas directas del presidente Morales al director de la PNC y al secretario de Bienestar Social. Estas conexiones ponen sobre la mesa cadena de mando político que permitió que 41 niñas fueran encerradas y quemadas en marzo de 2017. Las pruebas reveladas muestran que el expresidente Morales no fue un actor distante, todo lo contrario. En las horas críticas de la tragedia, realizó llamadas directas a quienes tenían el control operativo: Neri Ramos, actual presidente del Congreso de la República, y Carlos Rodas, secretario de Bienestar Social. Es decir, trató de dar órdenes y de contactos al más alto nivel. El caso interpela directamente a las élites políticas que han protegido la impunidad, llámese Ministerio Público. La apertura de esta investigación rompe con el relato de que fue un accidente administrativo y confirma la responsabilidad que es política y estructural. Si se avanza, sería uno de los pocos juicios en Guatemala donde la figura presidencial es llamada a responder por crímenes de un Estado en democracia y que no sea de corrupción. ¿Qué significa que un expresidente sea vinculado por cadena de mando a una masacre contra niñas, compañeros? En el caso Hogar Seguro, pues afortunadamente hubo una sentencia, ¿verdad? 8 años, más de 8 años después de los hechos. Algunos han visto que la sentencia incluso
no cumple con todos los estándares que se esperaban por la magnitud, la gravedad, la complejidad, digamos, lo oprobioso de los hechos en cuestión. Pero bueno, en todo caso hay una sentencia condenatoria que abre las puertas a otra investigación contra un presidente, inclusive como bien lo dices. Pero lo que quiero decir es que en este caso se evidencia que todo lo que tenía que funcionar para proteger a estas 41 niñas que fallecieron y a las 16 niñas más que resultaron con heridas, algunas gravísimas para toda la vida, no funcionó. Todo lo que las tenía que proteger no las protegió. Todo lo que tenía la obligación de procurar su bienestar, al contrario, las agredió y llevó a los resultados desastrosos que ya sabemos. Todo, pues, en general, en su conjunto, es un gran fracaso como país, y esto nos lleva definitivamente, y no podía ser menos que un presidente, digamos, de la talla de un Jimmy Morales, que era una persona, hay que decirle, un fanático religioso bastante hipócrita y fariseo, por cierto, porque sabemos también de esas veleidades a las que estaba acostumbrado durante el poder, pero que tenía ese discurso, pues, así cristiano moralista, que haya dado esas instrucciones directamente de hacerse cargo, de querer hacerse el importante, el que sabía, el que podía en temas de seguridad, y que terminó directamente en los resultados de meter más policías en lugar de dejar que personas expertas negociaran, que personas expertas llegaran a acuerdos con las niñas y esto se lograra, pues, de una manera, digamos, más eficiente solventar. Yo creo, si hablamos del gobierno de Jimmy Morales, además de ser recordado como por la corrupción, que increíblemente puede empeorar siempre gobierno tras otro, porque luego vino Yamatei, también fue un gobierno negligente. Es el resultado de tener a alguien con cero experiencia política, muy manipulable y, bueno, rodeado de las personas incorrectas. También un gobierno de mucha represión. Y esto pues se convirtió en política, ¿verdad? Esta negligencia, este desorden, esta corrupción se convirtió en política de Estado y además enmarcado en una sociedad que, para ser muy honesta, hasta el día de hoy todavía pues violenta y odia a las mujeres, ¿verdad? Y a las niñas, por supuesto. Entonces, y cuando hablo de esta política de odio, digo que esta semana, ¿verdad?, circuló un video de cómo un tipo golpea a una mujer así en la calle, y todavía a tiempo de grabar, de difundir. Abunda también este tipo de noticias, y es decir, esto es algo que sigue sucediendo y que va mucho más allá de un gobierno tras otro. Está hablando de un estado y está hablando de sociedades que realmente odian a las niñas y a las mujeres. Es decir, un estado patriarcal que van muy de la mano con todos los tipos de violencia. También creo que este caso de Hogar Seguro es importante poder señalar a Jimmy Morales para dejar de suponer que se trata de crímenes y que son responsabilidades solo de unos cuantos funcionarios menores, y que fulano le dijo a sutana que sí, por supuesto, que ya hay condenas, ese es todo el punto, sino que también que se pueda ir tras estas altas autoridades y poder decir que eran políticas de Estado y no solamente responsabilidades de funcionarios de abajo. Recordemos que muchos de los actos públicos, especialmente de las cabezas de las instituciones, como en este caso el presidente, reflejan la dirección sobre la cual se quiere orientar el tratamiento. Y como lo menciona Linda, política. En este caso, política en contra de las niñas, en contra de las mujeres que se ha vivido. No toda política pública tiene que estar escrita y no todo acto está aislado. Al contrario, todos los actos reiterados que se cometen tienen una vinculación directa. Y aquí también hay un cuestionamiento sobre cómo se articula la historia de la impunidad y los crímenes de Estado contra la sociedad guatemalteca. Recordemos que el conflicto armado no internacional que vivió Guatemala tuvo políticas públicas escritas en contra de la población civil, políticas públicas de desplazamiento, de masacres e incluso de genocidio. En ese sentido, cómo se ha juzgado la historia de estos crímenes y tan lento que también generan una ausencia de certeza en la sociedad guatemalteca de hoy respecto a estas historias de impunidad. Uno de los avances es que hay sentencia, pero ¿qué pasa con todos los actores involucrados? ¿Cómo pueden 41 niñas ser calcinadas? ¿Verdad? Eso es totalmente aberrante. ¿Y cómo eso tiene un reflejo en la historia de impunidad en el país? En el marco de esta pregunta,
Linda y Gary, recordar que Jimmy Morales apareció como implicado, como involucrado, saltándose cadena de mando, estando, digamos, como el hombre a cargo de resolver ese problema desde el primer día. Era sabido ese tema. A él 2 veces se le intentó investigar en el marco de este caso y las 2 veces fue protegido con un manto de impunidad cuando era presidente y después cuando era diputado del Parlacén. La Corte Suprema de Justicia al más alto nivel no dio autorización para que esto se investigue. Ahora que ya no tiene ese manto de impunidad que le procuran estas investiduras del derecho de antejuicio, entonces ahora sale huyendo del país. Recordemos que no sé a qué salió, pero a las 24 horas o a las horas de que había ya una sentencia que lo ordenaba en esta oportunidad, sale de Guatemala. Entonces esa impunidad contra los poderosos que ahora está como siempre, pero que por algunos años en el marco de la CICIG parecía que iba a ¿cómo se dice? A verse cambios pues en esta materia. Y hay otro caso interesante de impunidad aquí, el de Anaí Keller también, que es esta señora de los medios de comunicación que por muchos años protegió a estos payasos de los Morales haciendo ese show patético que sacan en televisión abierta, y como premio le dieron un puesto para el cual ella no estaba ni mínimamente preparada. Era algo así como protección a la niñez y a la adolescencia. El resultado de su negligencia se ve ahí, y a ella también la protegió la Corte de Constitucionalidad en pleno, seguramente buscando favores al expresidente, ¿verdad? Que como sabemos entre ellos se agradecen los puestos por los cuales se nombran unos con otros. Ha estado como presidenta de la CC, la que era secretaria de Yamatei. Entonces entre todos ellos pues funciona esta red de favores que terminan haciendo de la justicia un chiste. Bueno, para hablar de justicia, también Guatemala tiene una historia de impunidad en los crímenes de Estado. Me voy a poner histórica para hablar de el conflicto armado no internacional, que también un gran patrón de impunidad, especialmente a estos, bueno, a los altos rangos que se están muriendo además en impunidad. Entonces, como que tampoco es ajeno, ¿verdad?, a Guatemala esta historia. Y pasaron 8 años, si no me equivoco, antes de poder llegar a este momento, que también es bastante tiempo para encontrar reparación, si es que la puede haber. Y luego también el tema de que siguen los mismos actores políticos distribuidos, y esto sí es preocupante porque puede ser que estas alianzas cobren fuerza nuevamente, ¿verdad? Sucedió algo inesperado, que es que asuma semilla y que algunas cosas del poder cambien y se articulen. Y hemos hablado en otros episodios que también puede venir como algo para contrarrestar o una venganza, digamos, de parte de estos actores que siguen articulados, que creo que están ahorita en su última trinchera, que es el MP. Por eso también pues la importancia. Sí, solo un tema muy, muy breve, ¿verdad? Quizás va a ser muy, muy crudo lo que voy a decir, pero recordemos también que esta sentencia con esas faltas, bueno, en principio llega 8 años tarde, no va en los mismos términos que pedían las víctimas, y aún así esto ahorita empieza la fase de impugnaciones, la apelación, y esto va a ir a dar una corte de apelaciones, recordémosla, que está cooptada, que hay salas que completamente pertenecen al crimen organizado, y dependiendo de dónde vaya a ir a pasar esto, podemos prever pues que no va a salir bien para las víctimas, porque el derecho penal, el MP y estos magistrados lo están vendiendo literalmente. Se repartieron las magistraturas el año pasado y los resultados los hemos visto en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y lucha contra la corrupción, y por eso la invitación a que estemos atentos y dándole seguimiento, porque la impunidad del sistema de justicia sigue patente más bien como una amenaza contra pues este caso que todas y todos hemos visto con horror. Yo solo agregaría que es nuestro deber seguir atentos a los derechos de la niñez y a la globalidad de lo que implica que las familias vivan en condiciones tan precarias que tengan que dejar ir a sus niñas y a sus niños hacia lugares de supuesto resguardo. Es decir, que estamos hablando sí de derechos de las niñas y de los niños, pero también de los derechos de las familias, de cómo poder superar la pobreza y de cómo hacer
cumplir los derechos humanos, porque hay otra particularidad de este caso, y es que estamos hablando de familias que viven en condiciones de pobreza, en condiciones de violentas, ¿verdad? Que además de su mera situación per se de cada una, tener que enfrentarse a un sistema que si no fuera por organizaciones también y los grupos feministas, los grupos de mujeres que han acuerpado y de derechos humanos que han acuerpado esta lucha, realmente hubiera sido muy difícil poderla llevar adelante, ¿verdad? Porque es pelear contra un monstruo. Entonces, realmente esas condiciones tienen que cambiar de raíz para que esto jamás vuelva a suceder. Y con eso esperamos que este juicio empiece a marcar precedente de justicia política, tanto para las víctimas como un precedente real para que esto nunca más vuelva a suceder. Bien, y nuestra breve sección respecto a qué se viene esta semana. ¿Qué se viene esta semana, amigos? Yo tengo una actividad cultural. Si ustedes están escuchando esto, hoy mismo que sale, a las 4 de la tarde va a haber un concierto de Guateorquesta bajo la dirección de Ramiro Vivar en el Conservatorio Nacional de Música en Zona 1, así que la entrada es gratuita. También nos acercamos al Día Internacional de Personas Desaparecidas. Y hay que recordar que el Estado de Guatemala tiene serias deudas en la materia, tanto para la búsqueda de migrantes desaparecidos como la desaparición de distintos contextos de violencia que está viviendo el país o ha vivido el país, y especialmente en los casos del conflicto armado no internacional. Y por último, quisiera también recordar que es importante darle seguimiento a la audiencia de primera declaración del dirigente y activista de derechos de los pueblos indígenas y campesinos Leocadio Huracán. Claramente esta es una venganza de los propietarios de las élites, ¿verdad? Del monocultivo, etcétera, en la región del norte, pero yo creo que también aquí está la venganza personal de esta gente arrogante del Ministerio Público que pudo haber acelerado este tema. Entonces, esa venganza de criminalización del MP también démosle seguimiento. Y con esto estamos llegando al final de este episodio, pero antes de despedirnos, les recordamos que ahora también pueden escucharnos en YouTube como Laberinto Político Podcast. Suscríbanse, activen la campanita y déjennos sus comentarios para seguir creciendo juntas y juntos. Queremos llegar a más espacios y más voces. Por eso también estamos en TikTok como @laberinto.político, y desde luego nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, además de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por cada like, por cada compartida y por acompañarnos semana a semana en este recorrido por la política y sus giros. Hasta la próxima. Excelente semana. Chao.